Si yo fuera rico. Dubi, 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 du. No tendría Más que trabajar. si fuera tan solo un ricachón. La, 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 la. Si yo fuera un ricachón. Qué buena canción. Vamos a hacer el Brígido Challenge. ¡Brígido! Listo. Sí. Probando. Micrófono sí. Calmaos. Ay. Por primera vez en la historia, Oh, chuta. yo no soy el que tiene que interrumpir al Jona para que se equivoque. Loco, me ocurrió algo un poquito asquito. Ya. No lo digas. No. Sí. Probando. Micrófono sí. ¿Todo funciona bien? Sí. Bien. Muy buenos días, tardes, noches. Según la hora a la que usted esté escuchando esta transmisión, me llamo Jonathan Enríquez Soto en el micrófono 1 y me acompaña don Joaquín Reyes Retamales en el micrófono 2. ¿Cómo estáis, Joaco? Bien. Excelente. Y sí, pues estamos súper bien. Estábamos viendo el acople de esta navecita mágica del SpaceX a la Estación Espacial Internacional junto a Natito antes de empezar este podcast. Buenardo. Si no lo vio, se perdió un evento único en la historia. Me perdí un evento único en la historia. No sé si único, pero el primero de su tipo. Todavía no te presentas. Silencio. Sí, Nato no podía hablar. Silencio la corte que el burro va a hablar. Sigamos conversando. No presentemos al Nato para que no pueda hablar. Claro, ley del hielo. Bueno, no habría mucha diferencia. ¿Alguna vez te hicieron esa cuestión? Perdón. El micrófono 3, Ignacio Reyes Retamales. ¿Cómo estás, Nato? Súper bien, contento. Qué bueno. Pensando en la avalancha de cosas que se me vienen, pero bien. Ouch. Pobrecito. Tú ya pasaste la primera avalancha, po. Entre paréntesis, sí. Joaco iba a tener su tanda de exámenes finales, duran 2 semanas y ya pasó la primera. Cuando usted esté escuchando esto, yo ya voy a ir en mi sexto examen más o menos ya. ¿Sexto de? De 8. Ya. Qué bueno. Sí, termino el próximo lunes, no este lunes que viene ahora. Desde que usted lo escuche, el lunes que viene. Entonces Lunes ya está corriendo 8. el último aliento. Ya pronto Chile va a tener un nuevo ingeniero en Marina Mercante. Bien mediocre que digamos, pero nuevo. un nuevo. No, pues nada que mediocre acá. Un nuevo y buen ingeniero en Marina Mercante. ¿Ya? Y por otro lado, Natito está preparando su tema de... Era alguna Sí. cuestión de la tesis, no sé. No, es que como este proceso de que sea multidisciplinaria me apura. ¿Ya? O sea, tiene su fecha puesta ya. Esta semana tengo la primera presentación del tema. Ya. Que es de la definición técnica del problema, dónde vamos a marcar, qué objetivo vamos a proponer y esas cosas. Y, la verdad es que tenemos la idea clara como equipo, ¿Ya? pero ahora hay que ramificarlo para cada especialidad. ¿Qué equipo? Linces. Entonces yo tengo que especificarme bien lo que voy a hacer en la parte eléctrica y lo otro en la parte que les corresponde. Entonces, Claro. A veces me doy vergüenza con mis interrupciones que hago y nadie me pesca. Sí. Yo te miré de reojo nomás, pero continúe después observando y escuchando a No, Ignacio. pero tranquilo. O sea, Nato, sí, que grande, así que ya queda poquito también para tener un nuevo. ja. No, ingeniero. Pone cable, Ja. pone enchufes y ampolletas. Sí, y lo triste es que no sé hacer instalaciones eléctricas en las casas. Si cualquier cosa menos eso, así que Ya, pero, ¿sabéis poner un poste de la calle? lo he diseñado. ¿De verdad? O sea, todo lo que es hacer línea eléctrica, todo eso sí. Oh. Pero no sé, no sé armar un enchufe, lo podría hacer porque sé la teoría, pero no sé, no tengo la experiencia tampoco. Wow. Ya, pero eso se gana con el tiempo. Sí, está bien. Sí. Está bien. O sea, pensemos que, no sé, a tu edad hay gente que, no sé, ya sabía construir una casa, pero bueno. Sí, por ejemplo, yo tengo un amigo, Gonzalo, de Valdivia. Para mí ese tipo es un ícono de así de así macho, así lomo plateado, pelo en pecho. De estereotipo de lo que es un macho. ¿Qué dijiste? No sé hablar, que tengo la lengua trabada. Cállate, Scatman. Sí. Escápala, pero... No, Gonzalo tiene 20. Yo tengo 28. Gonzalo creo que tiene 26. ¿ya? El loco construyó su propia casa antes de casarse. Ah,
Loco, así, ¿qué O sea, tanto? tiene Ya, está. casa, está casado. Claro, ¿Y tú, Javier, joven? y yo no, pues vivo con mis papás. ¿Y qué tanto? ¿Y qué pasa? Claro, lo bueno es que te quieren en tu casa, así que... Sí, por supuesto, por supuesto. Así que este programa no podría ser llevado a ustedes sin el especial apoyo de nuestro auspiciador, quien desde que se ha integrado al programa tal vez no ha hecho de este programa algo tal vez nuevo en temáticas, pero sí nos ha dado mucho sabor, dulzura y unas cuantas calorías que valen la pena por lo ricos que son sus productos. Creo que hay que pensar en invitarla cuando ya pase todo esto de la pandemia, un día al programa. Sí, un día. Que nos cuente el proceso de cómo hacer una galleta perfecta. No, pues si es secreto. No puede contarlo. Es secreto. No, pero solo el proceso. O sea, los secretos que hay entre medio. Pero eso te lo puede contar cualquier persona. Ya, pero tú sabés cómo hacer una cangreburger en procedimiento. He visto todas las veces a Bob Esponja haciendo cangreburgers, pero tienen una receta secreta. Ya, pues eso es lo que yo te digo que no puede contar, po. Ya, pues eso es lo que estoy diciendo yo también, que no cuente. Ya. ¡Carilú! ¡Cookies! Las mejores galletas de todo Valparaíso y me atrevo a decir que de todo Chile. Carilú Cookies acepta todo medio de pago efectivo, débito, créditos del Senado Galáctico, rupias, acepta monedas del Minecraft. ¿Minecraft tiene moneda? No, tiene esmeralda. A esmeraldas del Minecraft, acepta todo medio de pago. El día de hoy no se me ocurre nada ilegal que pueda decir que pueda aceptar. Carilú Cookies, las mejores galletas que usted va a poder probar en toda su vida. Así que si usted tiene la oportunidad, métase al Instagram de Carilú Cookies, Carilú-Cookies, Carilú, K-A-R-I-L-U latín. _COOKIES. Exactamente, ahí va a poder ver los hermosos productos que Carilú hace día a día. Así que le damos gracias a Carilú por apoyarnos siempre, por su apoyo incondicional a este programa desde el segundo capítulo, porque ella escuchó el primero y dijo: cabros, desde ahora en adelante yo los auspicio. ¿Y qué pasa? Tú, la Sí, incondicional. exactamente, ahí cortina de Luis Miguel, después ahí en postproducción. No la voy a poner. Bueno, no importa. Bien. La semana pasada hablamos del aborto, ¿sí? Y no nos cancelaron. Ojo. Y no nos cancelaron. ¿Ya? Yo estuve desde lunes a miércoles usando pañales porque de verdad estaba demasiado nervioso por el lanzamiento del capítulo. ¿Ya? Sin embargo, tuvo buena recepción. Yo creo que igual, en parte porque presentamos una propuesta de cómo abordar el tema, más que una postura teológica. Claro. Igual postura teológica, para mí por lo menos, igual está clara desde la Biblia. Ujú. En mi opinión personal, a pesar de que no hablamos mucho de eso, ¿no? Claro. Vamos a hablar. Es que si la discusión fuera lo que dice la Biblia, o sea, cada uno de nosotros tiene la capacidad de buscar y también formarse su juicio en tanto lo que dice la Biblia, teniendo también un poquito de temor también a interpretar bien las cosas que vamos a leer de la Biblia y no querer darle una interpretación sesgada por alguna postura, ya sea política, ideológica. Entrar a la Biblia desde la Biblia y entenderla como palabra de Dios. Entonces, si entramos de esa forma, lo más probable es que nos vamos a poder formar un criterio concreto de lo que nos dice la Biblia sobre varias temáticas. A pesar de que la Biblia no las nombre como tal, y hay muchas cosas que no lo hacen, podemos formarnos un criterio. Yo creo que pasa algo bien interesante con la Biblia. La Biblia siempre nos va a dar La Biblia siempre nos va a dar insights, o sea, visiones, puntos de vista, ¿ya? Pero otra cosa muy distinta es la ejecución, es la puesta en práctica, ¿ya? Por darte un ejemplo, súper burdo el ejemplo, ¿ya? Pero da lo mismo, Pero, como por todo ejemplo, ejemplo más burdo, yo creo. Claro. Pero por ejemplo, las mismas de repente ley tiene o sea, los aspectos, perdón, el código civil, a eso me refiero, tiene sus aplicaciones especiales, o sea, está presente, pero también tiene, por ejemplo, si te dice así como, todos creemos que el homicidio es un crimen, pero igual conocemos que hay ciertas situaciones en las que uno dice, pucha, ¿y qué pasa acá, po?
Por ejemplo, los Claro. crímenes, o por ejemplo, los homicidios en legítima defensa, por darte un ejemplo. ¿Sí? Los asesinatos durante una guerra. que Claro, Son más ¿cachai? justificados que un asesinato. Justificados entre comillas, pero Claro, y también- entendibles. Yo creo que eso. Es que yo creo claro. que son justificados cuando la fuerza en la cual se enfrentan dos bandos es equivalente. Ya, Y ahí yo creo que sus legislaciones permiten ciertas cosas. claro. Por lo mismo, por ejemplo, hay cosas que es raro, porque incluso en la guerra hay cosas que no se permiten. Y es como, ya, Sí. pero ¿quién pone estas reglas de la guerra? Claro. Entonces, la Biblia nos va a dar puntos de vista, pero otra cosa es, bueno, ¿y cómo llevamos estos puntos de vista a la vida real, po? ¿Cachai? Claro. Al día a día. Con lo anterior no queremos hacer una apología de que la guerra es buena o que Sí, asesinar a alguien en legítima sí, defensa es buena. salió todo tu lado fascista. Así que no. Claro. No, pero es una broma, es una broma. No, tú dijiste lo de asesinar a alguien en legítima defensa. Sí, bueno, legítima. No, pero no Sí. queremos decir que con esto necesariamente lo entendamos como algo que es bueno y que debemos hacerlo. Ah. Pero hay situaciones en las cuales nosotros no vamos a encontrar que en la Biblia las describan como tal. Bueno, ¿recibió comentarios del capítulo? Hubieron bastantes comentarios y reacciones. ¿Ya? O sea, no es como que hubieran bastantes comentarios, pero sí bastantes reacciones. Bastantes comentarios, así como 1000 comentarios. ¿Ya? No, Pero, dale. muchas personas que reaccionan al capítulo con agrado. ¿Ya? Que eso es reaccionar con corazoncitos en Instagram y cosas así. ¿Ya? Como también hubieron algunos comentarios más largos. ¿Ya? Pucha, Dale, tú respondiste el que hacía Charlotte, que la saludamos la semana pasada, la saludamos nuevamente. Y que, bueno, nos comentaba algunos puntos que tenemos que considerar. De que esto, claro, para esto tampoco nosotros no tenemos Biblia y muchas veces no tenemos ley tampoco. Que es para en las situaciones específicas en las cuales ocurren, por ejemplo, la decisión de una persona de querer abortar. Y a veces nosotros no tenemos tanta empatía como por ejemplo, ver cuál es la situación en la que está viviendo las personas. Mm. Lo cual no quiero justificar que, pucha, porque la persona esté viviendo esta situación necesariamente tiene que abortar, pero muchas veces cuando se dan estas condiciones tenemos que ver cuál es todo el contexto que está ocurriendo alrededor. Claro. Como decía, para de esto... de alguna forma entender por qué está considerando esa opción. Po. Claro, entonces Charlotte nos hacía unas apreciaciones, pero claro, nos hacía como una interpretación también de que la Biblia se preocupaba también de estas situaciones en particular. Incluso cosas que nosotros no consideramos, que muchas veces la gente puede pensar de que, sabes que yo no puedo hacerme cargo de este bebé y tampoco quiero que haya un huérfano más en la tierra. Y por eso a veces tienden a pensar en abortar, porque no se van a hacer cargo, especialmente en lugares donde hay aborto libre Mm. y que no hay una restricción legal para poder hacerlo. Entonces las personas piensan en esa situación y la consideran completamente legítima. Ahora, ¿qué tenemos que pensar nosotros? De que la Biblia, por ejemplo, nos habla de que Dios está preocupado de los huérfanos. Pero no es como que diga, es que yo, Dios, amo a los huérfanos y a las viudas y por eso los protejo, sino que dice a su iglesia, preocúpense de los huérfanos y las viudas. Entonces, si nosotros consideramos esta opción, es que no hay un huérfano más en la tierra, es porque la verdad hay tantos huérfanos de los cuales nadie está preocupado y los cristianos tampoco están haciendo nada, que es para entrar a preocuparse de la situación en la que estamos viviendo. Así como también las viudas. Quizá ahí me fui en una bola un poco... O sea, yo esperaba el comentario de Charlotte, pero está bien. Está bien. No te preocupes. Sí, es que estoy tratando como de hacer una síntesis, pero no pude hacer una síntesis. Hice un ya. comentario de la síntesis. Don Owen Bull, Martin Ereñu, en Instagram lo pueden encontrar como el Owen B, larga. Dice, gracias por atreverse y jugársela con esas perspectivas que recopilaron desde otra postura teológica. Creo que el tema legislativo va mucho más allá de lo que se alcanza a discutir en un ratito, por supuesto. Sí. La existencia de leyes que persiguen y penalizan algo se sustenta en la base de que hay cosas observablemente buenas, indiferentes o malas según una sociedad, como estafar a una abuelita o prenderle fuego a una casa. Entonces, perseguir a quien termina con la vida de un bebé, siendo esto lo que su madre desea, ¿entra en la categoría de lo que el Estado debería hacer o le debería hacer indiferente? Me parece que hay espacio para la discusión, aunque en última instancia sabemos que Dios juzga en lo privado de los corazones. Así que, Don Owen, muchas gracias por su comentario. Yo creo que igual a lo que apunta Owen es que hay aspectos en los cuales lo hablamos igual un poco la semana pasada, ¿no?
está todo este tema de considerar en qué aspectos el Estado debe así como tomar cartas en el asunto, y en qué aspectos el Estado tiene que ser indiferente porque no le corresponde tal vez, ¿no? Ahora, yo igual, haciendo, tal vez profundizando más el punto que planteaba Owen, creo que a través de la persecución policial tal vez no es la única forma en la que el Estado puede manifestar su interés en cierto tema. Interés sea que esté a favor, en contra o... ¿no? Sino que efectivamente es necesario replantearse temas como las leyes de adopción, por ejemplo, que para adoptar un niño son trámites pero extremadamente engorrosos. O sea, finalmente en ocasiones hasta puede ser que los padres ya terminan por desistir, no tanto por la falta de deseo de adoptar, sino por la, en cierta forma, por la inanición que existe de parte del mismo sistema a alentar precisamente el deseo de adoptar. Claro. O sea, si nos vamos a enfocar... Bueno, gracias Owen por tu comentario. No sé si es que Jona quería complementar algo más. No. A mí me pareció súper acertado su comentario. No, sí, a mí también. Owen, un saludito, te queremos mucho. Vuelve a escucharnos lavando platos. Sí, claro. Es que, por ejemplo, cuando nosotros nos ponemos a pensar, que es una de las cosas que nos dijeron que ojalá habláramos un poco más desde lo que la Biblia dice. Bueno, Jonathan nos hacía un comentario súper acertado, que lo voy a parafrasear, pero espero que él lo complemente. Que le hacían de que la Biblia de por sí tiene un carácter que siempre va a velar por la vida, no solamente del que está por nacer, sino que de la vida en general. Claro. Apela por gente que está sufriendo esclavitud, apela por la gente que está en condición de pobreza, apela también por la gente que incluso en sus corazones son pobres. Entonces la Biblia siempre va a apelar, o sea, Dios mismo a través de la Biblia siempre va a apelar a que nosotros pensemos en la vida. Son cosas, claro, que vamos a poder encontrar dentro del pensamiento del corazón de Dios. Lo que, por ejemplo, un amigo, Pablo de Punta Arenas, saludos para Pablo, que en estos momentos está en el trabajo de plantar una iglesia en Punta Arenas. Genial. Sí, Iglesia del Saludos. Árbol se llama. ¿No? Pablo me dice, por ejemplo, porque después me contó el tema, me dijo, personalmente creo que dijeron en una parte que la Biblia no aportaba una postura concluyente. ¿Ya? Creo que ahí estuvieron grises, esa es la opinión de Pablo. ¿Ya? Hubiera agradecido que tomaran una postura específica y darle caña, así como darle más profundidad. Debate es una lumbrera. Claro. Además, yo creo que la escritura es provida, ¿no? Me refiero, acá Pablo no solamente está hablando del tema del aborto, él está hablando de que la vida en general, tal como lo decía Joaquín, respecto a, por ejemplo, a la libertad de la esclavitud o al tema de velar por leyes que no discriminen o velar, por ejemplo, por una sociedad en la que todos puedan crecer en igualdad de condiciones, es algo que está presente en el texto y específicamente también, en este sentido, el cuidado que Dios tiene por los seres humanos aún desde antes de nacer, o sea, cuando son embriones, ¿ya? Trajiste, acá él me escribe, me dice, trajeron, buenos textos del aborto o que presentaban el aborto, que la verdad es que en su momento yo igual hablamos de que no eran aborto propiamente tal, ¿ya? Pero eran situaciones que podían calificar como aborto. Claro. Pero no mencionaron textos en los que se hable de la vida, ¿no? Y que hay muchos. Claro, y que hay muchos. Ahora, con todo, el ejemplo que pusieron de la fundación que trabaja con personas, con mujeres embarazadas, con embarazos no deseados, y la parábola del sembrador, creo que fueron cosas que tocaron mi corazón. Eso fue como, al final, algo con lo que se quedó él. ¿Ya? Se puede ver en Dios una intención de preservar a la humanidad, aun cuando ésta es rebelde. ¿Ya? Le tiré 2 estrellas a la constelación. Ah, no, este es de un juego que jugamos los dos. Ahí sacaba su comentario de don Pablo Galás Saavedra. ¿Ya?
Así que también, textos a favor de la vida, sí, o sea, de hecho está el Salmo 139, 16, el Salmo 22, 10, que hablan precisamente acerca de Dios, literalmente observando hacia adentro del vientre de la madre, ¿no? Mira, me tinca que hagamos una dinámica interesante con ¿Ya? la gente que nos escucha en este momento. Sí, por supuesto. Yo creo que nunca les pedimos cosas, pero si es que ahora les tinca, podrían también ustedes compartirnos de su cosecha, o sea, no de su cosecha, sino que de lo que ustedes han estudiado, lo que ustedes han leído, versos de la Biblia donde les hable sobre una postura clara que ustedes pueden tener en relación a la vida. O sea, si bien nosotros les podemos presentar un montón de textos en la Biblia que podemos buscarlo, investigarlo, y la próxima semana traerle una metralleta de temas de donde hable la Biblia de eso y leerlos todos. Una bomba de racimo. Pa. Yo creo que ustedes también van a poder apreciar harto el poder detenerse un segundo a buscar qué partes de la Biblia ustedes les han hablado de cómo Dios ama la vida de ustedes y así también cómo puede preocuparse de la vida de los otros, los que están por nacer, los que no tienen los medios para poder subsistir en esta vida, para la gente que aún en nuestra actualidad sufre esclavitud, y así un montón de cosas más. O sea, yo encuentro que sería una dinámica interesante. No sé qué les parece a ustedes. Ya la planteaste, bro. No. Vamos a ver cómo reacciona el público, así que esperamos sus versículos. Esto está completamente fuera de pauta, la que voy a inventar. Sí, efectivamente, pero da lo mismo. Ya, sí, por algo es el programa más improvisadísimo de toda la escena chilena. Así que por acá concluimos entonces con esta primera parte. Mandamos un saludo especial A Bárbara. Barbarita. Sí, que nos pidió ese saludo que creo que le debemos. Sí, y creo que lo merece, ¿ya? Sí. Porque Bárbara nos escucha desde el primer capítulo y llama la atención que siempre que Bárbara nos escucha está preparando comida. La primera vez... Una vez jardineando también. Sí, una vez jardineando, sí. Una vez creo que preparó un pastel. Sí, creo que era un pie, una cosa así. Qué rico. La segunda vez creo que fueron ¿Cuánto papas fritas. Y la semana pasada, escuchando el programa, se puso a hacer sopaipilla. Sí, les voy a contar un dato freak que ella me contó. Y con zapallo, sí. Un dato freak que ella me contó es ver. que cuando estábamos hablando de la sexualidad, en el capítulo no sé cuánto, ya ni me acuerdo en qué capítulo fue, ¿Ya? ella estaba jardineando en el patio Ya. con un parlante escuchando el podcast Ya. y la gente pasaba así como de repente afuera de la casa y nosotros hablando de sexualidad así abiertamente y le dio vergüenza y después nos siguió escuchando cuando dejó de jardinear. Una anécdota que me contó ella, así que le mandamos muchos saludos. Voy a aprovechar de también mandarle saludos a los que reaccionaron al capítulo anterior Por para ir supuesto. concluyendo. Saludos a Cristian Contreras. Hace tiempo que no veo a Cristian. Muchos saludos, te queremos Saludos para él y su mucho. familia. Karen, que nos hace estas ricas galletas de Carilú Cookies. Acuérdense de revisar @Carilú Cookies. Sara Enríquez, hermanita de Jonathan. Victoria Enríquez. Cristian Tuto. Cristóbal, perdón, Tuto. Sí. Voy a cortar esa parte. Cristóbal Tuto, que dice Cris Tuto y yo pensé en lo primero Cristian. Claro. Qué tonto. Cristóbal Tuto. Charlotte María, le mandamos saludos a Flavio, que dice que nos escucha, somos el único podcast cristiano que le gusta, dice él. Pablo Olivos, Claudia Enríquez, Nacho Durán. Le mandamos saludos a Lerco también, a Bárbara ya le mandamos saludos. Le mandamos saludos a Nicolás Escobar y Damari Torrealba, saludos. Y Daniel y a Daniel Clavería, que lo comentamos a él en la semana pasada. Pasa que Damari es polola de Joaquín. Entonces, por Ay. eso le dice, "Ay, Ay, pero qué no le pongas romántico. rojo, amigo". ¿Ah? Qué romántico. Así que le mandamos saludos a todos ellos. Si es que usted quiere que le mandemos saludos, escríbanos, mándenos comentarios. Escucha el programa. Escúchenos. Escucha el programa. Y recomiéndelo. Sí, si a usted le gustó, Sí. si es la primera vez que nos escucha o si es la última vez que nos va a escuchar, Claro, recomiéndenos. exactamente. Y si no le gusta también, comente algo ahí que nosotros vamos a estar dispuestos a responder. Sí, vamos a censurar todas las ordinarices que nos diga, pero lo vamos a leer en el programa. No, escuchamos todo tipo de comentarios, así que estamos abiertos a escucharlos. En el capítulo anterior de Una lumbrera. La semana pasada abordamos desde los versículos 19 al 27 del capítulo 1 del libro de Santiago. En este capítulo hablamos de la importancia de no solamente
conocer en la teoría la palabra, sino también ser un practicante de ella. Un practicante de aquellas cosas sobre las que Dios nos quiere inspirar, nos quiere alentar y que por sobre todas las cosas quiere que sea nuestro principio en el día a día. Vimos que la parábola perfectamente podía ser usada como un espejo, como algo como un medio para tal vez vernos en contraste, ver qué cosas están mal y luego alejarnos para que se nos olvide. Sin embargo, el autor del libro quiere que tomemos la palabra en serio, que ahondemos en ella, que la observemos y que no solamente seamos religiosos hablando acerca de todo lo que sabemos, sino más bien preocupándonos de lo que a Dios le importa. Termina el capítulo 1 hablándonos de una religión pura y sin mancha delante de Dios, visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. El día de hoy comenzamos con el capítulo 2. Capítulo 2 del libro de Santiago es bastante interesante, ¿eh? Fíjate. Así como toda la Biblia. Como toda la Biblia, exactamente. Aunque hay algunas partes que igual son como lentas para leer cuando habla de historia en la Biblia. Las genealogías. ¡Oh, la genealogía! Sí. Uf, Dios mío. Capítulo 2 del libro de Santiago dice entonces: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? ¿Has visto que esto pase efectivamente en una iglesia así como en concreto, en alguna experiencia que te haya tocado vivir? Tal vez no con respecto a la pobreza. Pero, espera, ojalá estos ejemplos darlos sin nombre, sin nada, cosas no te preocupes. de saber de tu experiencia, Tomás. Sí. Tal vez no necesariamente con respecto a la pobreza, ¿ya? Pero por ejemplo me ha tocado tal vez ver en ciertas situaciones a personas que son puestas en la última fila tal vez de la iglesia por llegar con ropa diferente. Así que si yo llegar de polera o de jeans a la iglesia, ¿ya? O a mujeres también que se sientan ahí en la última fila porque no han llegado tal vez de traje o de vestido, por ejemplo. ¿Sí? Pero respecto a la pobreza, tal vez no que pase en el culto, pero yo creo que en otras situaciones tal vez sí hay situaciones en las que se hace acepción de personas. ¿Como en cuál, así como de forma práctica? Creo que en forma práctica, a veces sin darnos cuenta, puede ocurrir como iglesia que planifiquemos salidas, o por ejemplo el mismo tema de cuando se hacen bautismos. ¿Ya? ¿Sí? Ya que nosotros tendemos a explicar un poquito un paseíto en el cual vamos todos, compartimos almuerzo, once, claro, desayuno. Claro. No en ese orden, claro, porque desayunamos primero. Sí, exactamente. Y en esa misma instancia aprovechamos de hacer todo lo que es la ceremonia del bautismo. Claro. Explica. Me llamó la atención que la última vez que hicimos esta actividad, la inscripción o la entrada que cobraba el lugar para los bautismos, habían hermanos que no podían pagarla, ¿no? Entonces, bueno, ahí la iglesia, el cuerpo directivo de la iglesia lo que hizo fue como financiar para que estas personas pudieran asistir, ¿no? Uh-huh. Ya, creo que si no se hubieran tomado cartas en el asunto, eso podría haber sido sí, hacer acepción de personas. Y hubiera sido una situación bastante compleja. Claro. Entonces, complicada. Entonces, claro, lo que plantea el libro de Santiago en estos primeros 4 versículos es precisamente una situación que ocurría en la iglesia primitiva. O sea, en medio de la congregación había gente que llegaba vestida muy lujosa, uh-huh, dice con anillo de oro, ropa espléndida, ¿no?
Y llegaba también gente que era muy pobre. Muy pobre. ¿Ya? Claro. De hecho, acá dice con vestido andrajoso. ¿Ya? No es que alguien llegue con una ropa tal vez como simple. No, era ropa desgastada por el uso, rota por el uso. Casi que se usaba casi porque ya no había nada más que ponerse. Y lo que pasaba en la iglesia era que a los que llegaban espléndidos les daban un lugar preferencial por sobre los que llegaban andrajosos. Ujú. Y que eso es algo que en la actualidad muy comúnmente se ve, saliendo del contexto de iglesia, ¿Ya? en la sociedad moderna. O sea, yo creo que en todas las sociedades ha pasado esto. Pero nosotros que vivimos ahora, por ejemplo, imagínense esta situación. Nosotros estamos sentados o haciendo la fila en un banco o en un supermercado, por ejemplo, para, no sé, comprar nuestras cosas o hacer un trámite. Muy pocas veces me ha tocado hacer trámites en banco. Pero, por ejemplo, en el supermercado sí se me ha presentado la situación en la cual estoy yo así normalmente y entra gente como si nada, tranquila, con su buen vestir. Algunos llegan en auto, entonces vienen desde la entrada de los autos. Y donde está la entrada de los autos, ni pensar que va a haber un guardia. Claro. Generalmente los guardias están en la entrada peatonal. Y entra una persona así, con ropa, ya en este caso sí podríamos considerarla como andrajosa, y que quizás con lo poco que tiene viene a comprar lo que necesita para subsistir. ¿Qué es la primera situación que ocurre? Los guardias. Claro. Empiezan a tres guardias de la nada, que uno siempre ve uno solo, a veces como tres, y están como cubriendo el perímetro de los pasillos por los que va caminando. Ya, esa es la situación concreta de la situación de la... Claro, del contexto cotidiano. Claro, contexto cotidiano. Ahora, ¿qué pasa muchas veces cuando estas cosas llegan a ocurrir en las iglesias? Nosotros como quien reaccionamos, como el guardia que se pone a mirar así como desconfiadamente, o como una persona que está comprando en el supermercado y no se preocupa tanto, sino que está más preocupado del qué hacer. En ese sentido, si nosotros nos preocupamos del quehacer de la iglesia y estamos preocupados de lo que nos compete realmente a nosotros, y no somos este juez que se van a mirar en mala, no estamos fallando en ese sentido. Pero acá nos dice que ocurría esta situación, y que yo creo que la situación en el momento actual todavía ocurre. Fíjate que justo en el capítulo anterior Santiago estaba hablando de que si alguno se cree religioso entre ustedes y no refrena su lengua, están engañándose a ustedes mismos. La religión de ustedes es vana. Y salta al tiro al capítulo 2 con un ejemplo concreto. Así como, Sí. ¿saben en qué me doy cuenta que la religión de ustedes es pura boca? En que cuando llega un pobre a la iglesia, ustedes no le dan un trato igual o especial por ser pobre. Lo tratan, de hecho, le dan un trato especial a los ricos y no a los pobres. O sea, sí se le da un trato especial al pobre, porque es un trato especial, pero que es discriminatorio. Claro. Sí, otro ejemplo concreto que podemos encontrar del capítulo anterior es que dice: preocúpense de las viudas y los huérfanos. Y lamentablemente en una cultura súper patriarcal, donde el padre era el que proveía el dinero, es muy probable que las viudas y los huérfanos estén en una condición o de calle, o que estén dependiendo de sus familias anteriores y no tengan ingresos por sí mismos. Quizás sus padres manteniéndolos con lo poco que tienen, y nos podemos encontrar esa situación. Pues entonces, o sea, la doble hipocresía. Claro. En fin, la hipocresía. ¿Saben en qué me doy cuenta que la religión de ustedes es pura boca? Les dice Santiago. En que ustedes hacen distinciones entre ustedes mismos. O sea, ustedes llegan a la iglesia y hay hermanos entre ustedes que puede que tengan buen testimonio, pero como son pobres, ustedes hacen distinción entre ustedes y vienen a ser jueces ustedes mismos. En el versículo 5 continúa: hermanos míos, amados, porque por sobre todas las cosas Jacobo los seguía tratando de hermanos. Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos mismos los que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Qué fuerte. O sea, en tanto a... Ya te acordás que hablamos de justicia social y que hay gente que ve la Biblia solamente desde justicia social. Sí. Ahora se van a estar regodeando con estos textos, pero
Pero es la verdad, pues, o sea, si nos damos cuenta, Es que aparece, po. O sea, claro, está en la vida. a menor necesidad que tiene una persona, más difícilmente va a buscar a Dios. Lo que no excluye que hayan personas que tengan mucho dinero y que amen a Dios fervientemente y que usen su dinero tanto como para ellos, para sus propios fines, como para servir a otros. Existe. Pero que nos damos cuenta que acá hace una comparativa directamente con los ricos. Entonces, de alguna forma está diciendo, los ricos son estos mismos que después llegan a las iglesias, hipócritamente quizás, a aparentar, como muchas veces se ha visto, o que quizás de verdad sí son cristianos, pero ustedes mismos se dedican a darles un trato especial a estas personas que muchas veces son los mismos que los oprimen. Es curioso, ¿no? De hecho dice, no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Te quiero hacer una pregunta, ¿por qué razón la iglesia se querría congraciarse con alguien que tiene poder económico y que eventualmente los puede llevar a los tribunales? ¿Por qué ¿Sabes qué? crees tú? Yo te puedo dar una opinión, pero que va a ser súper ácida. Por el mismo y si a alguien le cae como patada en la guata, Ya saben, cualquier cosa es responsabilidad del Nato. Así que cualquier cosa que el Juaco diga, Nato, tú eres el hermano mayor, así que tú... Sí, yo le pego en la casa. No, yo creo que en ese tiempo, como en la actualidad, se querían congraciar con los ricos por el mismo motivo que en Chile hacemos TDU, por ¿Ya? un beneficio personal. Y un beneficio también de interés político. O sea, yo soy bien como contrario a la idea de que de parte del Estado nosotros tengamos beneficios tan claros siendo cristianos. Por ser cristianos. Por ser cristianos. Claro. Por ejemplo, tener un día específico para los cristianos. Que sí es una celebración bonita que nosotros podemos tenerla, pero siento que es como un beneficio que es como ya les vamos a dar un día para que ustedes se puedan así como alegrar de que tienen un día. ¿Te refieres al 31 de octubre? El 31 de octubre. Ahí discrepo un poco contigo. Pero claro, es que eso tiene todo un origen. Claro. Pero de alguna forma siento que es una estrategia política de decir como ya les vamos a dar un día, ¿cachai? Ya. Lo otro que pienso es el tema de... la libertad de culto está dentro de las libertades básicas que se exigen en el mundo, pero nosotros como que guardamos tanto para nosotros así como, ay, no, es que si me quitan la libertad de culto, ¿qué va a hacer de la iglesia? La iglesia va a funcionar igual con o sin libertad de culto. Eso es lo que yo pienso. Es lo mismo. La iglesia va a mantenerse igual firme, tengamos o no un 31 de octubre feriado. Ah, claro. Sí. O sea, nosotros podemos seguir siendo iglesia, aunque nos quiten todas las posibilidades de no serlo. Y el ejemplo claro de esto es lo que está pasando ahora. Ahora no podemos ser iglesia de reunirnos en un lugar, en un templo. Claro. Pero sí podemos reunirnos a través de los medios que tenemos de comunicación. Y si no tuviéramos internet, por ejemplo, ahora, sería todavía nuestra responsabilidad estar llamando constantemente al hermano, poder de alguna forma comunicarse con él, si no tenemos teléfono, una carta, lo que sea, y seguir siendo iglesia. O sea, los beneficios políticos o beneficios económicos o beneficios incluso de reconocimiento que nos puede entregar el agradar a las personas poderosas, llamémoslo así, socialmente poderosas, no nos deben quitar jamás el carácter de iglesia. Y yo siento que el querer congraciarse con los poderosos y con los ricos y con los que pueden darnos beneficios es simplemente el no entender de que la iglesia no se conforma de eso, sino que de gente que quiere servir a Dios en la situación que sea. Y ahí igual, Joaquín Ácido acaba de terminar su comentario. No fue así. O sea, yo no lo encontré ácido, ¿ya? Como te digo, discrepo un poco de lo del 31 de octubre por distintos motivos. No vale la pena en verdad ahondar en ello ahora. Pero sí concuerdo contigo en que muy probablemente las veces en las que como iglesia tal vez hacemos acepción entre una persona y otra, en verdad obedece a un tema de interés. Como, es que si esta persona se hace cristiana, vamos a poder tener influencia en esta esfera. Uy, no, y piensa en los diezmos. También puede darse esa situación. Y eso sería muy fuerte pensar así como un pastor en su corazón diciendo, no, imagínate si tuviéramos puro rico acá, piensa en los diezmos que tendríamos. Exactamente. Oh, qué fuerte. Mientras que por otra parte, ¿qué representa o qué podría representar el pobre para la iglesia? De hecho, lo que representa es una responsabilidad. Representa tener que preocuparse, pero porque también tal vez hemos perdido de vista de que el rico es tanto o más necesitado espiritualmente que el pobre. Sí. Entonces, tal vez, esto igual es, acá estamos como especulando respecto del texto, un poco en verdad,
tal vez la acepción de persona iba específicamente al hecho de querer obtener un beneficio de estas personas. O sea, es que si el emperador se hace cristiano, vamos a poder tener un Te Deum, ¿ya? Es que si el emperador llega a nuestra iglesia, nosotros vamos a poder tener cosas, cuando el llamado de Dios es que los necesitados son los que reciban algo. O sea, el objetivo de la iglesia no es recibir beneficios, es dispensar beneficios. Claro. La iglesia es la que dispensa salud, vida, prosperidad. Por más que esté manoseada esa palabra, yo sí creo personalmente que quien confía en el Señor de una u otra manera termina siendo próspero. Tal vez no un Ferrari, pero yo no creo que un Ferrari sea un referente de prosperidad. Más bien creo que es un referente de vanidad, ¿ya? Y si uno está ebrio y lo ocupa, puede ser un referente de estupidez. Si no, pregúntele a Arturo Vidal. Listo, nos fuimos demandados. Ya, funado. Pero a eso voy, que la iglesia, en verdad la iglesia está llamada a dispensar, está llamada a entregar, a bendecir, a repartir, no a captar, así como, captemos influencia, captemos poder de captemos riquezas de Por lo mismo, yo creo que dice, ustedes afrentan al pobre, piénsenlo bien. ¿De quién quieren ustedes obtener beneficio? ¿No son aquellos que los oprimen? ¿No son aquellos que en verdad no están interesados en ustedes? Quieren usarlos a ustedes. ¿No son ellos mismos los que los arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que es invocado sobre vosotros? Después continúa diciendo... Pero yo ahí quiero hacer una apreciación. Antes de leer esta parte que viene, es que pareciera ser, y algunas personas lo van a interpretar de esta forma, que está diciendo, no, es que ustedes no se congracian con el rico, sino que congráciense con el pobre. Pareciera ser que la lectura que vamos a hacer, y que tiende a ser errónea, es odian al rico, en vez de odiar al pobre y agradar al rico. Pero la Biblia no nos dice eso, y por eso, antes de que el Jonah leyera esta parte, yo quería que rescatáramos este punto. La Biblia no nos está diciendo odiemos al rico. No nos está diciendo tampoco, por otro lado, odien al pobre. Está diciendo, y voy a leer lo que tú ibas a leer, Jonás, porque se paró Jonita a hacerse un tecito. Bien harán ustedes en cumplir la ley suprema de la Escritura: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes hacen diferencia entre una persona y otra, cometen el pecado y son culpables ante la ley. ¿Qué versión estás leyendo? Reina Valera contemporánea. Ya, perfecto. Porque cualquiera que cumpla toda la ley pero falle en un solo mandato, ya es culpable de haber fallado en todo. Ya, ¿por qué yo decía que esto no nos está diciendo odiemos al rico? Porque está diciendo simplemente no hagas diferencia entre una persona y otra. O sea, si tú vas a darle beneficios al rico, dáselos también al pobre. O si tú vas a limitar al rico, también limitas al pobre. O sea, entonces en todas las cosas no hay que segregar a las personas por cómo lleguen. Pero no es una lectura de odia al rico. No, claro que no. Desde luego que no. De hecho, yo creo que lo que la Biblia nos anima es que así como nosotros vemos que los pobres son necesitados, también nos demos cuenta que los ricos son, de hecho, a pesar de que lleguen con ropa espléndida y con anillos de oro, espiritualmente están tan andrajosos como lo están los pobres. ¿Ya? Creo que a eso apunta el texto también. Y obviamente al tema de tener cuidado, con los discursos que también promueven los que tienen el poder. Porque ¿para qué andamos con cosas? Pucha que es atractivo cuando un candidato presidencial o candidato político menciona que es cristiano. Por supuesto que es atrayente, es la manera más fácil de poder, entre comillas, cumplir la misión de Cristo en la tierra, ¿ya? Y si caemos en esa retórica, entonces ya hemos dejado de comprender la misión de Cristo en la tierra. Y de ahí vamos a estar dándole beneficios a la persona que tiene influencia, más que quizás al misionero que viene y tiene así como lo mínimo para sobrevivir. Porque cualquiera que guardare ¿esto lo leíste o no? Sí, el 11 pone un ejemplo de lo que dijimos, que dice que si que la Biblia dice que no cometamos adulterio, pero también dice que no matarás. Parafrasea esa parte. Y después dice, es decir, que si alguien puede no cometer adulterio, pero sí mata, ya violó la ley. O sea, puso un ejemplo de lo que había dicho antes. O sea, si tú quieres cumplir toda la ley, tienes que cumplir toda la ley. Pero si tú fallas en una, ya fallaste en todo.
nuevamente relacionado con el capítulo anterior. Si alguno se cree religioso entre ustedes, Cumpla toda la ley, básicamente le está diciendo. si, no sean a través de cosas como esta, yo creo que Santiago les dice esto, a través de cosas como esta demuestran que ustedes son pura boca, no refrenan su lengua, son pura boca. Claro. Los versículos finales dicen de la siguiente manera, como dije, estoy leyendo la RBC. Hablen y vivan como quienes van a ser juzgados por la ley que nos da libertad. Pues a los que no tienen compasión de otros tampoco se les tendrá compasión cuando sean juzgados, porque la compasión prevalece sobre el juicio. Qué fuerte eso último. Mm, La misericordia prevalece sobre el juicio. claro. Después de hablarnos acerca del no hacer acepción, del no distinguir, el de, en el fondo, no dar un trato preferencial al rico por sobre el pobre, sino comprender que la misión de la iglesia está enfocada precisamente a los pobres. O sea, a ver, al rico también, obviamente, pero entendiendo que todas las personas son pobres, todos son pobres, no hay nadie que tenga algo que le pueda dar al Señor, no hay nadie que el poderoso con toda su influencia social y política no tiene algo que el Señor no pueda tener, o no tiene algo que al Señor le haga falta. De hecho, Él es un necesitado del Señor. Entonces, así hablen, así hagan. Ustedes, si van a ser juzgados por una ley, no van a ser por las leyes de este mundo, van a ser por la ley del Señor Jesucristo, Uh-huh. por los principios, por los valores morales que Jesucristo promueve. Por esa ley ustedes deberían ser juzgados, por esa ley ustedes deben vivir. Pero aún así dice que si es que ustedes no quieren sufrir el peso de la ley, hagan compasión como Cristo hizo compasión con ustedes. O sea, tengan compasión. Vivan haciendo todas estas cosas, que no es como vivir diciendo, esto es lo que no me gustaría que me hicieran. Porque la verdad hay tanto loco en el mundo que hay cosas tan raras que les gusta que les hagan, que llegar a eso entraríamos en varios vacíos legales. Pero la palabra sí nos dice que tenemos que tener compasión para que esta compasión sea como dice al final, el versículo último, porque la compasión prevalece sobre el juicio, más allá de lo que te pueda establecer la ley, porque la ley lo que te va a producir siempre va a ser muerte. La compasión te va a producir vida. Y esta, bueno, es lo que hizo Cristo al morir en la cruz. O sea, todo eso estaba cimentado en una base de que Dios envió a su Hijo por compasión a la humanidad, y su Hijo murió entendiendo que esto era lo único que podía cubrir todas tus faltas. En el fondo es un llamado también a la misericordia, ¿no? Porque esta actitud de desplazar precisamente a los que no te van a aportar nada, en esta actitud de desplazar a aquellos que humanamente, esto yo lo digo humanamente, desplazar a aquellos de los que precisamente no representan para ti un beneficio, de hecho representan una responsabilidad, es hacer misericordia. Tener que hacerte cargo de ellos es ser misericordioso, es tener piedad. Me llama la atención que termina diciendo que la misericordia triunfa sobre el juicio, ¿no? Me acuerdo de un ejemplo que leí hace unas semanas atrás, creo que en la región de Esquel, en Argentina. Esta noticia es de hace muchos años atrás. Hubo un joven que en una riña mató a otro, ¿ya? Durante la audiencia en la que iban a declarar la sentencia, si no me equivoco, la madre de la víctima por primera vez se encuentra con el joven. El joven pide permiso para hablarle a la madre de la víctima. El juez le concede el permiso y el joven le dice: señora, yo no tenía nada contra su hijo, yo no odiaba a su hijo, pero vi mi vida comprometida. ¿Y era él o era yo? Perdóneme, yo no quería, de verdad no tenía nada contra él, no quería matarlo. Pero sí, era una situación en la que uno de los dos iba a salir vivo. Y yo solamente tomé la decisión en la que yo pensé que iba a salir airoso. Y ahora estoy acá. Le pido perdón, ¿no? El pedido de perdón de este muchacho, ¿le iba a devolver el hijo a la señora?
No. Claramente no. ¿Es cierto? No le iba a devolver. No le iba a devolver el hijo a esta señora. La señora, sin embargo, le responde, estoy parafraseando, son las oraciones día a día las que me han permitido salir adelante. Yo espero que, así como yo he encontrado paz, tú puedas encontrar paz también. Te perdono. Sé que no tuviste nada contra mi hijo. Esto es una tragedia. Y sea lo que sea que pase acá en el tribunal, yo espero que de todos modos puedas encontrar vida plena. ¿En qué quedó la sentencia? No me acuerdo. Ya. Pero sea lo que Pero sea que ¿sabes haya qué? pasado. Pero ¿sabes qué? Ese es el punto. No es relevante. Porque en ese momento la misericordia triunfó sobre el juicio. No es relevante cuál haya sido la sentencia. A veces nosotros nos obsesionamos con, no, yo quiero justicia, yo quiero justicia. Sí, o sea, la justicia es algo que todos debemos perseguir. Pero llega un punto en el que si logramos tener ese encuentro con la gracia, con la misericordia va a ser mucho más potente que el juicio. Hablando precisamente acerca de la acepción de personas, una lamentable noticia ha ocurrido durante los últimos días. En Estados Unidos, en el estado de Minnesota, un hombre llamado George Floyd fue arrestado por la policía, ¿ya? En este proceso de ser arrestado por la policía, este hombre recibió malos tratos por parte de los agentes de policía, lo que provocó su muerte. ¿Cuál es lo crítico? ¿Cuál es lo relevante de este caso? Este hombre era un hombre de raza afroamericana. O sea, era raza negra. Era de raza más negra, conocido. ¿no? Esto pasó el 25 de mayo, hace 6 días atrás, ¿no? Este hombre de 46 años, George Floyd, de ex guardia de seguridad, intentó pagar en una tienda. Estoy leyendo por si acaso la noticia directamente desde una página de Instagram llamada Fast Check CL. Fast CHECK-CL. ¿Ya? Ganó un premio al periodismo independiente, así que hacen un buen trabajo estos muchachos. Este hombre, entonces, de 46 años, ex guardia de seguridad, intentó pagar en una tienda con un billete falso de $20, provocando que los dueños del local lo denunciaran. La policía de Minneapolis llegó al lugar y lo detuvo. Este hombre no opuso resistencia. Una vez en el suelo, el agente Derek Chauvin puso su rodilla en el cuello del detenido. George Floyd comenzó a gritar: "No puedo respirar". Floyd, después de varios minutos contra el suelo, asfixiado, quedó inerte en el suelo y falleció. ¿Sabes qué? Yo creo que lo más terrible es que, bueno, es que está el registro audiovisual del momento. Sí, es un video que dura como 10 minutos. Creo que el video dura entre 8 y 9 minutos, pero en los cuales hay gente que se ha puesto a como indagar en el tiempo, el periodo en el que lo tuvieron con la rodilla en el cuello, posterior y previo a que él quedara inconsciente, que demostrara claramente que estaba inconsciente. Y es curioso porque se dice que entre 6 a 7 minutos lo tuvieron con la rodilla en el cuello. Y después de esto fueron casi 2 minutos en el cual él ya estaba notoriamente inconsciente, ya no hablaba, ya no decía nada, en el que lo mantuvieron con la rodilla en el cuello, ya no demostraba ningún tipo de oposición a el arresto. Si ya no demostraba antes, ahora menos. Claro. Y que durante ese periodo de inconsciencia fue que se produjo la pérdida de oxigenación al cerebro y esta persona falleció. No fue por un problema de oxigenación finalmente. Lo dramático es que en este video, desde el principio del video, este hombre dice que no puede respirar y fue ignorado por el agente de policía. Derek Chauvin fue expulsado de la policía, obviamente, junto a otros 3 agentes que presenciaron la muerte de George Floyd. En estos momentos todos están siendo investigados por el FBI para determinar sus responsabilidades
y si incurrieron en la violación de una ley federal. Pero hasta el momento solo Chauvin fue arrestado. Con Natán hablábamos previo a todo esto de 2 procesos que se van a dar ahí. Uno que va a ser el sumario interno de la policía, que como ocurre en todos los casos, siempre que hay una falta o un delito que ocurre dentro de una institución, sea la que sea, la empresa tiene la obligación de hacer un sumario de lo que ocurrió con una investigación del caso. Pero independiente de esto, sin perjuicio de que la investigación pueda ser muy buena de parte de la institución, y presentar a los culpables y todo, siempre hay una investigación del caso de un agente que tiene que ser de un agente externo. ¿Por qué? Por motivos que nosotros podemos encontrar, como por ejemplo que se falsee información, que se coimeen, por ejemplo, a ciertas partes para que den información que no es verídica, y que esto puede ocurrir dentro de una investigación interna. Pero si un agente externo te está investigando, como en este caso que es el FBI, no debería ocurrir esto. Digo, no debería porque muchas veces también ocurre. Pero acá hay una agencia de inteligencia que se va a dedicar a investigar este caso en particular. Y vamos a ver en qué queda este caso también. Exactamente. Esto, bueno, desde el día del acontecimiento a la fecha, Ignacio, yo no sé si hay algo que se me ha pasado. No. En estos momentos Ignacio, nuestro editor, es el quien está encargado de decirme si así es, o no. Esto no se puede decir, esto sí se puede decir. ¿Cómo? Que esto sí se puede decir, esto no se puede decir. Claro, exactamente, ¿no? Estoy leyendo, como ya les dije, estoy leyendo la noticia desde una página de Instagram, ¿no? Espero que es una página que se ha ganado una reputación de seriedad, ¿no? Desde el día 25 de mayo a la fecha han ocurrido manifestaciones. ¿No? Manifestaciones porque, bueno, esta situación en particular no es lo que uno podría llamar un incidente aislado. No es algo que, bueno, pasó por inexperiencia del agente de policía y el agente de policía va a recibir una sanción. De hecho, creo que era un agente de policía con bastante experiencia, por lo que se decía. Con bastante experiencia. Pero también, esto es un dato curioso, ya había tenido incidentes previos de tipo racial mientras había sido en operaciones como policía. Y que esto, las noticias lo han destacado, de que él ya había tenido incidentes previos, claro, con gente afroamericana. Exactamente. Hay una polémica al respecto. La cadena de noticias CNN, ya, esto yo creo que CNN tiene que después confirmar si es que efectivamente es así. Y si se llega a descubrir que tal vez CNN falseó información, sería bastante más polémico. Personalmente no creo que esto sea falso, lo que voy a mencionar ahora. Pero CNN igual tiene una reputación al menos mejor que otros noticiarios. Claro, exactamente. CNN reveló un extracto de la autopsia de George Floyd, el hombre que murió. Según lo filtrado por el canal, Floyd habría tenido condiciones médicas previas, que junto a posibles sustancias tóxicas ingeridas por él. Hola gente, acá Joaquín del futuro y queremos hacer una aclaración junto con Jonathan. Bueno, aclarar una pequeña cosa. El hecho de que el informe diga que sean sustancias en el fondo tóxicas no implica que necesariamente sean drogas, ya que hace un rato hablamos de drogas, ¿no? Pero en verdad no significa que sean drogas, sino que pueden ser cualquier tipo de sustancia, ¿ya? Del mismo tipo, por el tema de una enfermedad coronaria, perfectamente pudo haber tomado un medicamento, ¿ya? El tema es que el informe forense arrojó esos resultados y bueno, la familia, en otra noticia también leí que la familia va a pedir otro informe, aparte del informe que ya levantó el estado de Minnesota. Y al esfuerzo físico provocado por su arresto, lo habrían colapsado. O sea, en el fondo, este hombre tal vez hubo ingerido alguna droga, sumado a que él tenía condiciones médicas, sumado a el arresto que tuvo, hubieran provocado el colapso. Entre paréntesis, de todos modos, creo que el hecho de que él haya ingerido o no algo, creo que no quita el hecho de que la detención que recibió fue súper desproporcionada. No, de hecho, ese concepto hay que entenderlo en relación también a otro caso de esta misma índole que ocurrió en Estados Unidos. ¿Dónde fue? Y el contexto en sí no lo tengo muy en claro, pero sí ocurrió que un hombre en medio de la carretera iba caminando frente a patrullas policiales con un cuchillo en la mano.
Entonces este hombre, mientras iba caminando, lo que hicieron los policías, en vez de acercarse y detenerlo o hacer alguna otra maniobra, incluso tengo entendido que hay lugares en los cuales, por ejemplo, los policías, para no usar fuerza bruta, usan equipos como tasers, que dan un choque eléctrico a la persona para inmovilizarla. A un disparo eléctrico. Claro. U otros equipos. Bueno, acá, por ejemplo, lo que más vemos son las lumas, por ejemplo, que de alguna forma representan un tipo de reciprocidad en el... Aquí es el concepto que voy a explicar. Este hombre iba con un cuchillo, pero la reacción de la policía fue pegarle un disparo para reducirlo. Pero no obstante, a que ya estaba en el piso, uno de los agentes de policía se acerca y le da 16 disparos más. Ya. Este caso fue así terrible, porque ocurrió lo mismo que ahora pasó en Minneapolis. Empezaron manifestaciones, empezó toda una investigación, un juicio. Y ahí nos damos cuenta de un concepto que es súper importante en estos casos de la fuerza ejercida por un agente de policía, que es la reciprocidad de la fuerza. No. Nosotros tenemos que entender la reciprocidad de la fuerza como una escala o un nivel en el cual dos fuerzas, en este caso un delincuente podría ser, o una persona que está cometiendo un delito, versus un policía, sea cual sea, si sea afroamericano o no sea afroamericano, en la fuerza que se va a ejercer para poder detener a esta persona tiene que ser recíproca. Hubo un caso que, si no me equivoco, también fue muy mencionado acá en Chile, en la cual creo que le dispararon a una persona acá, una persona que se dio a la fuga y que atropelló, si no me equivoco, a un policía. Ya. En este caso, ¿se puede considerar reciprocidad de la fuerza al haber atropellado a un policía y que le hayan disparado? Mucha gente consideró que sí, Ya. porque es un vehículo versus un arma de fuego. Pero esto es material de investigación. O sea, no es una cuestión que nosotros, como con nuestro juicio, podamos decir, no, es que esto es recíproco y esto no. Pero en este caso de George Floyd, fue una cuestión que... Eran tres agentes. Claro, Primero eran 3 contra 1. Claro, eran no solamente 3 contra 1, sino que la persona ya estaba reducida. ¿Cuál era la obligación de los policías en ese momento? Haberlo procedido a detener en vez de haberlo reducido de esta forma. Exactamente. Ahora, mira, el texto dice: la autopsia no reveló evidencias físicas que sustenten el diagnóstico de una asfixia traumática o estrangulación. El señor presentaba condiciones médicas previas, incluyendo una enfermedad de la arteria coronaria e hipertensión arterial. La combinación de estos efectos, con que el señor Floyd fuera retenido por la policía, con las condiciones médicas previas y la presencia de potenciales sustancias tóxicas en su sistema, podrían haber contribuido en su muerte. En el fondo, ¿qué está diciendo esto? La autopsia, según CNN, revela que las evidencias encontradas en el mismo cuerpo de Floyd no muestran que la asfixia, si bien existió, la asfixia no... A ver, por decirlo de algún modo, esto es lo que dice CNN, ¿ya? No lo digo yo. ¿Ya? No representan la... A ver. ¿La causa de muerte? Exacto. O no hay una evidencia de una asfixia traumática o estrangulación. Ya. ¿Ya? No hay evidencias físicas que sustenten dicho diagnóstico, ¿ya? Pero sí fue la combinación de todas las cosas. Ya. Pero, por ejemplo, en un proceso policial, esto yo no tengo certeza, pero yo creo que nadie acá tiene certeza. Si no se considera que la persona pueda sufrir alguna condición previa y se ejerce una fuerza que lleve a un esfuerzo excesivo a una persona y esto lo termine matando, sigue habiendo una culpabilidad de la policía. En este caso, por ejemplo, de alguna forma lo que trata de decir es que no fue solo eso. Podríamos quizás eximir de responsabilidad a la policía por diagnósticos previos que tenía de afecciones cardíacas, de quizás consumo de alguna droga o alguna cosa. Y es como, siento que es como bajarle el perfil a que quizás no fue la asfixia, pero sí el sobreestrés que podría haberlo matado. Exactamente. ¿Sabes qué? Yo creo que en este caso lo que sucede es que de todos modos hay una desproporcionalidad de la fuerza. O sea, de hecho, si este funcionario ya fue desvinculado de la policía, es porque efectivamente desde la misma policía, bueno, pues igual puede ser por causas políticas, así como, sé que igual es políticamente correcto en estos momentos que despidamos a esta gente. En el caso concreto, por ejemplo, se comenta, que es una información que ojalá se pueda corroborar, de que cuando ocurrió todo el caso de Catrillanca, a la gente que estuvo metida ahí, al cual se le inculpó de haber matado a Camilo Catrillanca,
fue desvinculado de la institución. Claro. Pero aún así siguió recibiendo una pensión millonaria de parte de la institución. O sea, como que la institución no lo deja solo, y sacarlo de la institución es una estrategia que ellos pueden usar para calmar un poco las aguas. Nos dimos cuenta que eso no funcionó para nada, porque el caso de Catrillanca es comentado hasta el día de hoy. Claro. Pero también hay que considerar cuáles son las acciones que pueden incurrir, así como Exactamente. las autoridades, pero que son para calmar un poquito las aguas, ¿no? Sí, por supuesto. Ahora, obviamente, uno, yo creo que bajo este punto de vista uno puede decir, entonces el hombre, pero es que entonces Floyd no murió por la asfixia que le provocó el hombre. Ya podría ser. El tema es que precisamente fue esa acción la que detonó en su muerte. Eso. Fue esa acción específica la que detonó en su muerte. O sea, el tipo se entregó, no opuso resistencia. En el fondo, ¿para qué hacer un procedimiento así de invasivo Ujú. a la hora de detenerlo? Si querían detenerlo, esposa para adentro. O sea, me refiero adentro de la camioneta. Mira, a mí me pasó una experiencia una vez que yo estaba en un supermercado. Te detuvieron Sí, me detuvieron. por mechero. No, justamente pasó eso, pero no conmigo. Ya. Yo estaba en un supermercado, iba saliendo, no me acuerdo con quién estaba, creo que con mi mamá o fui solo o estaba con un amigo, no me acuerdo. ¿Ya? Pero vi que una persona la detuvieron y el guardia de seguridad estaba haciendo la misma cuestión que hizo este policía. Redujo a la persona y le puso la rodilla en la parte del cuello. Ya. Esta persona gritaba y decía que lo suelte y la cuestión, pero no lo estaba asfixiando. Ya. ¿Cómo Y sabéis? después, ¿ah? ¿Cómo sabéis que no lo estaba asfixiando? Porque esta persona estaba gritando como cerdo, o sea, Ya, sí, claro. se notaba que al menos había algo de capacidad pulmonar. Es verdad. Y En este video, porque de hecho en el video el tipo apenas respiraba y apenas podía decir no puedo respirar. claro, pero lo que yo quiero destacar es que este procedimiento duró muy poco. Ya. Muy poco, no duró 8 minutos. Porque yo en la pasada nomás vi que a este compadre lo detuvieron, lo dejaron en el piso. Bueno, debido a la riña que tuvo con uno de los guardias, él estaba sangrando. Ya. Pero una sangre de nariz, una cosa que es como súper normal. Lo redujeron, lo pusieron en el cuello, lo esposaron. Ujú. No, lo mantuvieron así. Llegó la policía, lo esposaron. Y esto fue como en un par de segundos. Y se lo llevaron. Ya. Este compadre gritaba, pero gritaba terriblemente. Pero claro, era un mechero ahí, como que se robó las cosas. Pero no duró 8-9 minutos el procedimiento. Eso es lo que me quiero referir. Bueno. Mira, tal como les comentaba, desde la muerte de este varón hasta la fecha han empezado situaciones de violencia. ¿Por qué motivo? Como les comentaba antes, la persona era un hombre de raza negra, ¿ya? Y el tema es que de inmediato surge el cuestionamiento de si hubiera sido un hombre de raza blanca, ¿hubiera sucedido lo mismo? Las protestas en número hasta ahora. 2 personas han fallecido en medio de las jornadas de protesta en Minneapolis y Detroit. Un agente de raza negra de CNN fue arrestado injustamente mientras cubría este caso de saqueos que habían en Minneapolis. Ya. Pero mientras tanto, sus compañeros, que todos eran de raza blanca, no fueron detenidos. Ya. Eso es como algo que marcó así como tendencia, porque fue un compadre de CNN. Sí, pues. Un total de 89 edificios en Minneapolis han sido dañados. Esto por si acá. No es que hayan sido incendiados. Ya, pues en graffiti, pintura y Cosas como que las que vimos durante el estallido social. O sea, Exactamente. muchas tiendas que... entre Sí, ellos eso. la estación de policía, ¿ya? En 4 estados se ha llamado a la Guardia Nacional para ayudar a la policía a controlar a los manifestantes. Por lo menos en 9 ciudades se han registrado protestas: Georgia, Atlanta, Detroit, Portland, Richmond, Kentucky, Nueva York, Los Ángeles y Washington. La ONG Mapping Police Violence, o mapeo de la violencia policial, en una investigación aseguró que las personas negras tienen casi 3 veces más probabilidades de que las mate un policía que las personas blancas. Desde el 2012 a la fecha, al menos 12 asesinatos se han producido contra afroamericanos debido a procedimientos policiales, o en los cuales han estado involucrados policías o ex policías.
Por su parte, el presidente Donald Trump dijo en primera instancia estar en shock por lo sucedido, ¿ya? Bueno, no podía tampoco, para que andamos con cosas, tampoco era que podía salir en cadena nacional y decir como baja, ¿ya? Dijo estar en shock por lo sucedido, pero que el FBI y el Departamento de Justicia comenzaron a investigar el caso para hacer justicia. Pero ante las protestas que han sucedido por 3 días consecutivos, bueno, ya se suma otro día más, el presidente Trump calificó como débil y falta de liderazgo al alcalde de Minneapolis y vía Twitter catalogó de rufianes a los manifestantes para cerrar su mensaje con la frase: cuando comienzan los saqueos, comienzan los disparos. No me sorprende Oye. nada esa actitud de Donald Trump. Y en una rueda de prensa anoche dijo, o sea, amenazó con sacar a los militares si siguen las manifestaciones. De hecho, creo que ya desplegó en ciertos lugares fuerzas militares. O sea, Porque están en toque de queda. ujú. Sí, de hecho, porque de hecho la madrugada del 28 de mayo, un día después de que se divulgó una imagen, se divulgó una imagen de un departamento, de un cuartel de policía incendiándose, de un edificio completo de policía incendiándose, ¿ya? Bueno, esa imagen es imprecisa, la fotografía real es no es de una estación de policía, sino de un edificio de departamentos que estaba en construcción, ¿ya? O sea, estaba total y completamente abandonado. Después del incendio se derrumbó por completo, ¿ya? El tema es que después, en la madrugada del 28 de mayo, los manifestantes atacaron y lograron quemar un cuartel de policía. Ante esto, el alcalde de Minneapolis desplegó 500 soldados para la Guardia Nacional, que se unirán a la policía para intentar frenar las protestas. Y se ordenó, toque de queda, que creo que era lo que mencionaba Claro. el Nato. Bueno, hasta ahora hemos presentado los Los hechos, antecedentes nomás, claro, claro. la mayoría de los hechos, y de hecho nos quedamos con súper poco tiempo para quizás presentar una opinión, pero más que nada igual es importante que cada uno se pueda formar una opinión sobre lo que está pasando. Claro. Y lo que también hacía como comentario de que nosotros... sí, di lo tuyo. Ya, Yo- no, entre paréntesis, uno puede pensar, ¿y por qué están hablando de una noticia que ocurrió en Estados Unidos? Bueno, porque desde octubre a la fecha nosotros hemos estado viviendo una situación similar acá en Chile, ¿ya? O sea, empezó un estallido social. Desde el momento a la fecha, la reacción del gobierno no ha sido la más óptima, no ha sido una actitud conciliadora de toda la clase política en general. Bueno, hay quien Claro. pueda considerarla óptima, pero quizá Claro. ha tenido muchas falencias, yo creo. Claro. Y lo sucedido, lo que está sucediendo en estos momentos en Estados Unidos tiene mucha interlinealidad con lo que está ocurriendo acá en Chile, en verdad. Claro. Es por ese motivo que también queremos hablar. Si bien en Chile lo que ocurrió no fue por algo racial, Claro. sí por algo social, nosotros tampoco podemos sentirnos ajenos a la realidad de la discriminación racial dentro de nuestro país. Claro. O sea, yo le comentaba a Jona como 3 hitos importantes que marcaron la realidad de los chilenos ante otras nacionalidades. A eso de los años 2000, entre el 2000 y el 2010, cuando hubo una gran migración de ciudadanos de nacionalidad peruana en nuestro país, hubieron muchos comentarios, muchas quejas, muchos problemas con ellos, y eso ha generado una riña que, bueno, desde la Guerra del Pacífico, de antes incluso que tenemos, que se ha aumentado, pero en casos de xenofobia más que casos de política o de quizás estos típicos chistes como no, y la guerra y nosotros les ganamos y la cuestión. No, en casos de xenofobia real. El segundo hito que marca es la migración de una gran cantidad de venezolanos a nuestro país y que también trajo repercusiones muy fuertes en tanto a comentarios y la gente ya como que debido a la experiencia de los ciudadanos extranjeros que ya venían llegando y también la falta de información Claro. e información falsa que también circulaba. Que nos vienen a quitar el trabajo. Claro, empezó a haber una gran queja y ahora yo creo que explotó cuando empezaban a llegar ciudadanos haitianos a nuestro país, pensando incluso que ellos venían con un idioma distinto, una forma incluso de vivir distinta, incluso en cosas tan básicas, una forma de alimentarse distinta. Que ellos no comían lo mismo que comíamos nosotros. Es como el típico comentario, no, pero si se vienen para acá se tienen que acostumbrar a lo que nosotros no hacemos. No sé. Empiezan... Sí y no. O sea, no es llegar y decir como, acostúmbrense. No, Claro. no es tan fácil como eso. O sea, ni siquiera hubo un proceso de inserción a la sociedad
y empezaron los comentarios discriminatorios que hasta el día de hoy se ven. Claro. Entonces nosotros como chilenos no estamos ajenos. O sea, nosotros, por ejemplo, pongamos el ejemplo de nuestra iglesia. Hemos recibido gente que ha llegado en busca de oportunidades a nuestro país. Sí. Gente venezolana. Y nosotros los apreciamos mucho. De hecho, le mandamos un saludo a nuestros hermanos que vienen de Venezuela. Los queremos mucho y los apreciamos mucho. Pero quizá en alguno de nuestros corazones al principio surgió este tipo de comentarios hasta que conocimos realmente su realidad. Incluso nosotros como cristianos, como veíamos en el caso anterior del estudio bíblico de Santiago, nos quedamos muchas veces con las apariencias, con las nacionalidades, con las diferencias que tienen de nosotros. Y no es sano para la relación de la iglesia. Hace poco también nuestros hermanos que vienen desde Haití, que llegaron a la iglesia, que dentro así como una conversación acá muy cerca de la iglesia, se les pudo invitar y han seguido viniendo. Nosotros hemos podido recibirlos y quererlos y apreciarlos con el amor que la Biblia nos dice. O sea, si esta base de compasión y misericordia es por sobre la justicia, nosotros también tenemos que replicarla. Entonces nosotros no estamos ajenos a esta realidad. No solamente con los pobres, sino que con los que vienen de otros lugares a buscar oportunidades. Ahora, ¿qué es lo que provoca más ruido tal vez de todas estas situaciones? Es la violencia, ¿no? Sí. De hecho, bueno, cuando ocurrió el estallido acá en Chile también fue tema, pues. O sea, pero ¿cómo es posible que la gente esté por el mismo tema, las estaciones de metro incendiadas, el tema de las micros y los buses del Transantiago quemados? Por ahí que había también ahí acusaciones de montaje de parte de la policía, por ejemplo, con lo que pasó con el edificio de Enel, si no me equivoco. Sí. Fue súper raro ese caso, porque por una parte acusaron de que los manifestantes incendiaron el edificio, pero el fuego en el edificio comenzó desde la mitad del edificio para arriba. También pasó con el caso súper extraño del Totus de San Antonio. También pasó eso mismo. ¿Cómo fue eso? Que se acusaban los manifestantes de haber quemado el Totus de San Antonio, sí. Pero después empezó a circular un video donde empezaron los policías a lanzar lacrimógenas al techo del Totus y dicen que de ahí partió el incendio. Entonces también se acusan casos de montaje, los cuales nosotros no podemos acá corroborar que sean verídicos o no. Pero nosotros podemos ponernos en la situación de que si fue así, es complicado. O sea, criminalizar todas las situaciones y verlas como que todo esto está pasando malo, no. Ahora, ¿qué pasa con la violencia? ¿Ya? Antiguamente en las sociedades feudales había un señor, el dueño de las tierras, que era el que ofrecía protección a sus vasallos. ¿No? Ninguno de sus vasallos tenía el derecho, por decirlo así, de portar un arma y defenderse si no era con la autorización del señor feudal. ¿No? Tampoco podían, si alguno, por ejemplo, llegaba y atentaba contra otro vasallo, el señor feudal era quien finalmente imponía, y podía hacer violentamente, justicia. ¿No? Con la transición del feudalismo ya a las sociedades más modernas, la violencia como tal, como sociedad no la aceptamos, pero hemos llegado a la convención social, a un acuerdo social, de que de todos modos en ciertas situaciones la violencia debe ser necesaria, ¿ya? Y por lo tanto le hemos delegado esa responsabilidad ¿a quién? A los agentes policiales, ¿ya? Si hay alguien que puede ser violento en las sociedades modernas, son los agentes policiales, ¿ya? Claro. Con esto no lo estoy, por si acaso, no lo estoy presentando como un juicio de valor, lo estoy presentando como una observación de cómo han evolucionado las sociedades a lo largo de la historia. No es decir, ¿no? Policías igual violencia. Sí, exactamente. No, sino es decir, que ellos pueden ejercerla para hacer justicia. Claro, exactamente, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema es que ante situaciones como esta se puede observar que quienes tienen el privilegio o quienes tienen el deber de usar algo tan sensible como la violencia para ser capaces de conservar el orden y la seguridad, hacen un mal uso de ella, ¿no? Me acuerdo que durante el estallido social se repitió mucho esta frase de no todos los policías son malos, ¿no? O no todos los policías son corruptos, ¿no? Yo puedo estar de acuerdo con esa frase
El problema es que hay toda una institución detrás, y esto no lo hablo solamente respecto a carabineros, lo hablo también respecto a la policía, al menos la policía de Estados Unidos. El problema es que la institución, cuando tiene la oportunidad de hacer reformas o de hacer cambios, hacen cosas como, por ejemplo, lo que tú dijiste, de despedir a los funcionarios, pero darles una pensión millonaria. Claro, que no es despedirlo, es como jubilarlos antes. Es como jubilarlos antes, exactamente. Pasan cosas como, oye, pero no pueden decir que todas las instituciones, o sea, que todos estamos mal en la institución, pues si lo despedimos. Exactamente, pero el problema es que tampoco haces cambios para evitar que ese tipo de situaciones vuelvan a repetirse. Claro, y otro caso que también se da en eso mismo es que cuando ocurre un acto de violencia notorio, no justificado, sino que notorio, Sí. Hay muchos más que están observando esta situación y no hacen nada para cambiarlo. O sea, lo que tú dijiste. Pero son los mismos que están con él, que no detienen, por ejemplo, estos otros policías que estaban ahí con él, con George Floyd y el policía que estaba asfixiándolo, no lo detuvieron. No le dijeron ya basta, esposémoslo, llevémoslo. Entonces, de alguna forma se forma una cadena de cómplices dentro de la institución. Esa es la cuestión. Entonces, sí, es verdad. Puede ser que no todos los policías son malos, pero las instituciones están podridas. Claro. O sea, desde decirlo de una manera bíblica, desde la mollera a la planta de los pies son una llaga así, pero podrida. Ujú. Entonces, hay dos tipos de pecado. Me acuerdo que una vez leí esto de un autor. El pecado que es personal y del cual todos vamos a tener que responder un día delante del Señor. Ujú. Y otro pecado que es de orden estructural, que es cómo está construida la sociedad, cómo está armada la sociedad. Igual fue tu parte dentro de esta misma. Exacto. Una amiga me dijo cuando yo era encargado del GBU, y que esto ya es como el último comentario para concluir, que me metí como presión diciéndome, bueno, de todos modos un día tú vas a tener que responder delante del Señor con lo que hiciste con todo este grupo. Pero en buena me lo dijo, o sea, lo que yo estoy haciendo ahora, que era algo bueno, va a ser algo que tú también vas a tener que dar cuenta delante del Señor, pues, todo lo que tú hagas con nosotros, como el discipulado y el trabajo que uno hacía, así como todas las otras cosas malas, pues. Claro, exactamente. Entonces, ¿qué pasa ya para ir cerrando? Porque ya se nos fue mucho tiempo en los antecedentes. Sí, no, y aparte estamos muy pasados en la hora. Sí. Pero ya para cerrar, ¿qué conclusión o cuál es nuestra parte dentro de todo esto? Muy relacionado con lo que dijimos antes. Creo que no podemos ignorar el hambre de justicia. No podemos... Si vemos la violencia que se desató, por ejemplo, en nuestro país, violencia que hay ahora en Estados Unidos, y la primera conclusión que uno llega es, no puede ser, que mala es la violencia. Sí, o sea, todos estamos de acuerdo que la violencia es mala. O sea, Sí. no creo que haya alguien que de verdad, en su sano juicio, lo pueda considerar. Claro. El tema es, ¿por qué se está produciendo esa violencia? ¿Por qué? No es algo que, no sé, de la noche a la mañana como que decidí ser agresivo y listo. No. En el caso de Estados Unidos hay una situación sostenida, prolongada, de vulneración hacia los derechos de las personas afroamericanas. O sea, súper coloquial. Hay un capítulo del Príncipe del Rap, ¿ya? Bueno, El Príncipe del Rap, para los que se acuerdan, era una serie que se trataba de la vida de un rapero Interpretado por Will Smith. por Will Smith, que iba a vivir con sus tíos a Bel Air, Sí. el barrio más exclusivo de Los Ángeles. Y sus tíos eran una familia pero muy, muy acomodada, y Will Smith era un rapero, ¿ya? Un día Will sale con su primo, Carlton, ¿ya? Y Carlton era como súper ABC1, ¿ya? Pero un día van en el auto del tío Phil, ¿ya? Y los detiene un policía. Y Will le dice, ya Carlton, bájate, tenemos que... pon tus manos en la cabeza y lo que sea que te digan, obedece. Y Carlton, pero si no hemos hecho nada, cállate, obedece, le dice Will Smith. Pero si no hemos hecho nada, ¿por qué? Ya, el policía le dice, ya, bájense y pongan sus manos en la cabeza. Y Will, al tiro, así, como se sienta, ya, se pone las manos en la cabeza. Y Carlton queda, pero ¿por qué si no hemos hecho nada? Ya, a la policía, a la estación de policía, ta. Y Will como que, pucha, te dije que hicieras esto, bla, bla, bla. El tema es que al final del capítulo, claro, o sea, los detuvieron porque el auto sabían que el auto no era de ellos, pero no les creyeron cuando dijeron que el auto era del tío. Ellos creyeron que se lo habían robado. ¿Por Yeah. qué? Porque eran negros. Al final del capítulo, Carlton, el papá de Carlton lo reta y le dice, hijo, lamentablemente en esta sociedad, si quieres sobrevivir acá, tenés que obedecer a los blancos. Y Carlton queda con la pregunta de,
¿Pero por qué? Si nosotros no hicimos nada malo. Claro. Nosotros no hicimos nada malo. Y esa es la cuestión. Cuando hay situaciones de violencia estructural, no podemos, que no nos cause extrañeza de, ay, ¿por qué se produce la violencia a nivel personal? ¿O por qué la gente llegaría a ser así de agresiva? Vinculado con el texto que leímos antes. Hay una necesidad en cada una de esas personas de encontrar la misericordia, ¿no? Porque la misericordia vence a la justicia. Pero mientras no encuentren misericordia, o mientras no puedan ver un medio de la gracia, va a seguir este círculo constante de violencia. Alguien tiene que parar este círculo. Claro. Y lamentablemente, quienes deberían hacerlo, que son las autoridades, No lo están haciendo. no lo quieren hacer. Con esto entonces vamos a concluir el programa del día de hoy. Con una nota un poco triste. Sí, pero nos va a hacer pensar, eso es lo importante, y reflexionar en todo esto. Así que palabras al cierre. ¿No? ¿Algo? ¿Ya? ¿No? ¿No? ¿Ya? Nos vemos la próxima semana. Por favor, si usted tiene algún comentario, duda, referencia, reclamo, tal vez respecto de lo que hayamos podido decir, o tal vez si quiere que profundicemos más de este último tema en el próximo capítulo, por favor, manifiéstese en los comentarios. Algún día lo vamos a hacer. Algún día lo vamos a hacer, exactamente. Ignacio, Que tengan buena semana. hasta la próxima. Chao, chao. Una lumbrera. El podcast. Una idea que se convirtió en un periódico que se convirtió en un podcast. Los chicos